Bueno, kaixo arratsaldeon, goizean egon direnentzat, atsedenaldia eta gero berriro ere ekiteko momentua, eta orain arratsaldean etorri direnentzat, eskerrik asko etortzeagatik, bai? Arratsaldeko saioan bi hitzaldi dauzkagu, edo bi hausnarketarako gune dauzkagu. Batetik orain, lehenengo saioa 4:00 5:00 arte geosaurarekin eta ekaitz kantzelarekin egingo dugun txanda izango da. Eta bigarren saioa Lourdes Imazekin eta Inigo Salaberriarekin egingo dugun saioa izango da. Bueno, lehenengo saioaren izenburua kapitalismo digitala, baskontroi, nola erabili teknologiak privatizazioaren ordezko hezkuntzan pentsatzeko. Galdera moduan planteatu dugun jardunaldia edo hitzaldia da. Eta hasi baino lehen, testu inguratzeko gaur gure artean dauzkagun bi hizlarien berri pixka bat emango dizuet. Ekaitz Kantzela kazetari eta idazlea da, ekonomia digitalaren egiturazko eraldaketari buruzko doktoretza egiten ari da Universitat Oberta de Katalunian. 2 liburu idatzi ditu, Amets teknologikoaren esnatzea, Planeta Editorialarekin, eta bestea Amets teknologikoaren esnatzea, Akal planetarekin. Haren idatziak ere El Salton argitaratzen dira eta La Marean argitaratzen dira. Bestetik Geosaura daukagu. Geosaura Granadako Unibertsitateko hezkuntza politikako katedraduna da. Gizarte zientzietako doktoretza sari berezia jaso zuen, eta hainbat ikerketa eta proiektu egin zituen Latinoamerikan eta Europan ere. Haren argitaralpenak hezkuntza politikaren neoliberalizazio garaikidearen egiturak, aktoreak eta politika sareak harrapatzen, ikertzen saiatzen da. Besterik gabe haiekin utziko zaituztet, haiei tartea emango diagu. Hola. Bien, muchas gracias por la invitación realizada. No he entendido la presentación, pero bueno, entiendo que como ECAI le pasó un poco una presentación así breve, supongo que sería correcta y tal, no la he visto realmente, pero confío en ello. Bien, en primer lugar me gustaría agradeceros la invitación que habéis realizado desde Stella para que estemos aquí. De momento nos hemos sentido muy bien antes de hablar, ya veremos a ver lo que pasa ahora tras ello, pero la vista está muy bien, estamos muy cómodos y por ello pues queríamos agradeceros. Y también para mí es muy importante estar hoy aquí con vosotros y con vosotros, porque ayer tuve la oportunidad de conocer a ECAI personalmente, o sea, vernos las caras realmente aquí en persona. Y fue en la estación de Donosti, ¿no? Entonces yo creo que al final no lo olvidaremos uno y el otro porque llevamos un tiempo trabajando conjuntamente, pero al final hemos trabajado entre software y ordenador y mucho Telegram. Y llevamos un tiempo ahí muy entrelazados y tal, y ayer nos pudimos ver las caras, dialogamos mucho y nos hemos parado en todo el día, así que os lo agradezco también por eso. Y bien, ya para entrar un poco en el debate, en la charla, lo que hemos planteado es participar durante 1 hora entre los dos, 15 minutos yo más o menos, luego ECAI, luego otra vez yo y luego al final ECAI, y luego abrir un turno de preguntas y reflexiones, ¿vale? Y queremos que participéis y que lo hagamos de forma más comunitaria, ese es un poco el interés. La exposición la vamos a focalizar desde 4 aspectos, o vamos a esquematizarla en 4 variables. En primer lugar, lo que haré yo ahora a continuación será conceptualizar un poco de manera algo más detenida qué es eso de privatización y qué es eso de neoliberalismo, porque no todo es privatización ni todo es neoliberalismo, entonces vamos a dar como una serie de claves o conceptos para que luego en el momento de la reforma educativa de la escuela vasca se ponga
en debate, pues bueno, ahí ver un poco qué es realmente privatización y neoliberalismo y dónde puede estar eso en la ley, ¿vale? De forma detallada. Posteriormente, y eso lo entrelazaremos un poco a nivel histórico, desde el, digamos, 1978, constitución del régimen español, hasta 2008, hasta la crisis global. Luego, posteriormente, CAIF entrará 2008 a 2020, es decir, desde la crisis capitalista de 2008 hasta la crisis del COVID-19, que es lo que ha pasado con las corporaciones tecnológicas y cómo se han ido introduciendo los primeros indicios del capitalismo digital en educación. Luego, posteriormente, yo abordaré lo que es los procesos de privatización que tienen que ver con las dinámicas digitales, ¿vale? De las corporaciones digitales y otra serie de lógicas, que realmente es la gran reforma educativa que se está llevando en la actualidad. Y entonces ahí tendrá que ver los fondos Next Generation y cómo eso está afectando a la educación. Y ya para finalizar, CAIF se centrará más en el contexto de la escuela vasca, específicamente, como los fondos Next Generation y toda la lógica de la privatización se está llevando aquí a cabo, y una serie de alternativas para luchar contra toda la serie del capitalismo digital y esta serie de dinámicas. Bien, pues en primer lugar, ya para comenzar, la privatización es un tema muy complejo. Y como he dicho anteriormente, no todo es privatización. Entonces aquí voy a aportar como un marco de análisis conceptual con cosas muy claras y conceptos que creo que luego se pueden entrelazar y se pueden llevar al análisis de la política. Normalmente solemos estudiar la privatización desde dos variables, que tenía relación con la última ponencia de esta mañana y también con la primera, que han ido saliendo distintos mecanismos. Entendemos una dinámica de privatización que es la que se denomina exoprivatización o privatización externa de la educación. Y esto tiene que ver con los procesos de liberalización del mercado, ganancia de capital, obtención de economía de lo público, es decir, cómo lo público se pasa a privado, que es decir, que puede ser como la forma más clara de ver la privatización, lo público pasa a privado, pero luego también hay una serie de actores que son privados y se incorporan dentro de lo público. Bien, esta dinámica de privatización exógena o exoprivatización o privatización externa se divide como en distintas ramas, ¿vale? O distintos procesos o dinámicas. Uno de ellos es un claro ejemplo que es la proliferación de los colegios privados, es decir, cómo puede haber más colegios privados que públicos, cómo proliferan los privados respecto a lo público y hay un detrimento de la escuela pública. Eso es una dinámica muy concreta y ahí es donde entra también los procesos de privatización de la escuela concertada, que la escuela concertada hay que denominarla por su nombre real, que es privada concertada. No se puede nombrar únicamente concertada porque parece que se blanquea el discurso, y tampoco concertada pública, ¿vale? Porque también sigue blanqueándose. Entonces la concertada es privada concertada, que eso es una ley educativa en 1985, el Partido Socialista Obrero Español, la LODE, generó esa tipología de conciertos. Bien, hay una dinámica muy clara de privatización. Por otro lado, también entra dentro de estas lógicas de la proliferación de lo privado los servicios escolares, es decir, los comedores escolares, las actividades extraescolares. Toda esa lógica también es un proceso de privatización en el cual hay ganancia de capital, como lo público pasa a manos privadas, servicio, un comedor escolar o una actividad extraescolar o los servicios de limpieza los llevan las empresas privadas. Ahí hay un proceso de privatización, una dinámica muy concreta. Por otro lado, hay también una variable de privatización, que es lo que en la literatura se entiende como PPPs, Public-Private Partnerships, que serían como alianzas público-privadas, es decir, cuando se entrelazan lo público con lo privado, las alianzas en las que hay actores políticos, como puede ser el gobierno, actores políticos públicos, que se entrelazan con otros procesos con otros actores políticos privados para generar las reformas educativas. Eso también es un proceso de privatización muy claro, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, hay también actores políticos privados que elaboran las agendas educativas. Es también una manera de privatizar, es decir, que en una ley educativa determinada se lleve a cabo unas agendas, unos discursos que elaboran unos actores políticos muy determinados. Es una forma clara de privatización exógena, y hay claros ejemplos que lo que está pasando en las últimas décadas es que la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que se entiende como la OCDE o el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, elaboran discursos desde el ámbito privado que luego se incorporan en lo público. Es una forma clara de privatizar, a raíz de los discursos. Y luego, por otro lado, una forma también que llegó hasta la crisis de 2008 es la gobernanza
en redes políticas. Es decir, la política educativa no solamente la hacen los partidos políticos, ¿no? Y está muy bien que en una ley de la escuela vasca como la actual, pues se generen distintos espacios de debate, como es este, o las enmiendas que me han contado previamente que se hará en el Parlamento y en otra serie de debates. Eso es abrir el espacio público. Pero normalmente en las leyes educativas, lo que ha pasado en las últimas 2 décadas esencialmente, es que se han ido incorporando una serie de actores políticos privados que intentan introducirse en la arena política pública generando otras nuevas lógicas, y no son tan claros como los organismos que he hablado anteriormente, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sino ahora hay una serie de actores. Una tipología muy concreta son los think tanks. Los think tanks son grupos de pensamiento ideológico que generan las teorías que luego se llevan a cabo en la política. Por ejemplo, la LOMCE, que fue la última ley educativa que elaboró el Partido Popular, la ley Wert, lo que se entendió por el Ministro de Educación, es una ley que fue fraguada previamente, la década antes, por el think tank de José María Aznar, ¿vale? Que fuera presidente del gobierno español. José María Aznar tenía un think tank, que era Think Tank FAES, Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales, y es un grupo de pensamiento ideológico que elaboraron todos los discursos que luego se llevaron a cabo en la LOMCE, ¿no? Es un claro ejemplo. Pero luego hay otra serie de actores políticos que están introduciéndose últimamente, que es lo que se entiende en la literatura como la nueva filantropía. Es decir, actores políticos que de sus fundaciones filantrópicas, normalmente son actores políticos multimillonarios que generan sus propias fundaciones y están invirtiendo muchísimo capital, ¿vale?, de sus ganancias que tienen en el mundo empresarial para transformar e incidir en las agendas educativas públicas. De ahí luego hay una variable muy concreta que es lo que se entiende como filantrocapitalismo, como una hibridación entre la filantropía y el capitalismo, ¿no? Como puede ser la Fundación Bill and Melinda Gates, la Clinton Foundation, del matrimonio Clinton también. Por otro lado, y en el contexto de la política educativa española, pues tenemos grandes fundaciones como la Fundación Botín, ¿vale?, la fundación del magnate del imperio textil, ¿vale?, de Amancio Ortega. Es otro tipo de fundación, ¿vale? La Fundación Botín es la de Ana Patricia Botín, que era su padre Emilio Botín, el del Banco Santander. Luego está Fundación Amancio Ortega, pero luego hay corporaciones, también bancos, entidades bancarias que generan sus propias fundaciones y están incidiendo mucho en educación, como puede ser CaixaBank, Educaisa, que es la parte concreta de educación que genera CaixaBank, el banco dentro de su fundación concreta, y otra serie de actores, ¿no? Bien, y esto normalmente lo que ha pasado es que en la última década, esencialmente de las pruebas de evaluación PISA, se han ido incorporando toda esta serie de lógicas de la educación para mejorar la educación a través de los estándares, ¿vale? Los estándares que marcaba PISA, lengua, matemáticas y ciencia. Bien, eso es una tipología de privatización que es lo que hemos denominado privatización exógena, todo eso. Pero por otro lado hay una privatización que es lo que se entiende como privatización endógena, endoprivatización o privatización encubierta, ¿vale? Que ahí ya no es tan visible, sino que es algo más como invisible o encubierta, ¿no? Se estudia también la literatura. Y ahí hay otras dinámicas muy concretas. Específicamente, lo que entran aquí es la New Public Management, que en castellano es Nueva Gestión Pública, que esto se materializa en la educación concretamente, cómo los directores y directoras escolares se parecen más cada vez a gestores y a gestoras, y aquí se fundamenta esencialmente en un liderazgo en el cual se basa en la eficacia, eficiencia, efectividad. Es una lógica de privatización. ¿Por qué? ¿Por qué se llama endógena o encubierta? Porque es trasladar el funcionamiento de la empresa dentro de lo público. Es decir, que lo público funciona como funciona lo privado. Trasladar los quehaceres, es como una emulación, emular a lo privado dentro de lo público. Y una dinámica muy específica es la nueva gestión pública, pero luego hay otras dinámicas también encubiertas, específicas, distintas, como puede ser la accountability, que es como la rendición de cuentas, como el profesorado constantemente está rindiendo cuentas de su práctica docente. Eso es un mecanismo de control bajo el cual el profesorado pierde la capacidad de libertad y de toma de decisiones, y todo viene expeditado ya previamente con mecanismos de control, pues todas las evaluaciones que hacéis constantemente, la rendición de cuentas, la burocracia, todo el papeleo. Eso es una dinámica de privatización también encubierta, que se podía entrelazar dentro de lo que se denomina como accountability. Aquí, a la par, hay otra dinámica que tiene que ver los incentivos económicos, es decir, cómo el profesorado puede cobrar más o menos dependiendo la productividad que hace de su trabajo. Si hay casos muy concretos en los cuales si el alumnado, por ejemplo, mejora las pruebas de evaluación estandarizadas,
de PISA, como un claro ejemplo, pues pueden cobrar más o menos capital, ¿vale?, en la mensualidad, dependiendo de la nota que tiene la evaluación. Y eso es lo que puede estar entrando ya también en debate, que lo hemos estado hablando antes previamente, ¿no? Trabajar por productividad. Eso es otro mecanismo de privatización encubierta. Por otro lado, ya para finalizar, esta dinámica de endoprivatización o esta lógica de privatización encubierta son también los cuasimercados escolares, ¿vale? Los cuasimercados escolares tienen que ver cómo la educación funciona casi como fuera un mercado, ¿no? Es otro concepto que viene de la literatura anglosajona, quasi-market, pero bueno, se podría trasladar en la tipología de lo que pasa en el Estado español y aquí en este contexto específicamente, como en la lógica de tridimensionalidad de la escuela, es decir, escuela pública, escuela privada y escuela concertada, cómo funciona por dinámica muy concreta de oferta y competencia. Entonces, las familias tienen que volver a elegir, dentro de lo que se entiende como el school choice, capacidad de elección, ¿vale?, elección escolar, elección de la oferta educativa, cómo las familias tienen que elegir dónde llevar a su hijo y a su hija. Y ahí entra una dinámica muy concreta que es los cuasimercados escolares. Bien, entonces yo de momento lo dejaría aquí, y esto todo ha ido pasando desde el 78 a 2008, en la mayoría de contextos, porque cada vez que hay una crisis económica, el capitalismo intenta reestructurarse. Y lo que ha pasado desde el año 73 hasta la actualidad, podríamos decir que ha habido grandes crisis. En el 73 la crisis del petróleo, es cuando se ponen en práctica todas estas lógicas en el contexto chileno, con lo que se entiende como el experimento neoliberal, pero luego Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan también lo aplican. Luego la socialdemocracia en los años 90 empieza a aplicar toda esta serie de lógicas también. Clinton en Estados Unidos, Tony Blair, que salió previamente también en Inglaterra, y aquí el gobierno del socialismo, ¿vale?, el Partido Socialista Obrero Español, fue el que empezó a incorporar todo esto. Fue cuando toda esta serie de lógicas empezaron a entrar dentro de la socialdemocracia, ¿vale?, que es lo que es la tercera vía de Anthony Giddens y una serie de conceptos más teóricos que daban valida a estas prácticas que fueron armadas teóricamente por la derecha, pero se llevaron a la práctica entre la izquierda. Y bien, de momento lo dejaría aquí hasta 2008 y ahora seguimos un poco con el debate. Bueno, arratsaldeon, ekaitz gantzaranas, mil esker denoi etortxagatik eta mil esker izteilaz parte hartera gonbidatzeagatik, no? Barkatu baina gaztelaniaz hitz egitea, motivos evidentes, pero bueno, voy a empezar hablando de la crisis de 2008 y voy a empezar hablando un poco de las lógicas en el Estado español, precisamente porque creo que buena parte de las lógicas de la privatización en el ámbito educativo digital vienen de ahí, y creo que una buena estrategia para matar dos pájaros de un tiro es entender esto y aprender a cómo enfrentarlo, especialmente desde el territorio vasco, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en 2008 aparece en todos estos discursos de bonanza económica, hay una crisis económica sin precedentes, ¿no? Entonces surge una pregunta, ¿no? En 2008 vemos que desde 2009 hasta 2018 la inversión en educación pública en el Estado español había disminuido en un 4,23% del PIB y había habido un recorte cercano a los 3.000 millones de euros. Claro, es muy difícil decirle a la opinión pública que vas a seguir privatizando y que vas a seguir impulsando la educación pública después de que haya habido una crisis de este tipo. Es decir, hay una austeridad, pero no sabes muy bien cómo seguir justificando las dinámicas de privatización después de la austeridad en la que todo el mundo está opuesto, desde que has visto movimientos contestatarios. Entonces surge un discurso que nosotros llamamos, o que en este caso podemos llamar, austeridad inteligente, ¿vale? Y este discurso se asienta en una lógica neoliberal básica, es hacer más con menos dinero. Entonces surge de manera paralela a este discurso de la austeridad inteligente, surge esto que se llama solucionismo tecnológico. Es decir, cómo podemos hacer frente a la falta de ingresos o a la subfinanciación de la educación pública, de la sanidad pública, cómo hacemos frente a esta privatización, a los problemas que ha causado esta privatización, y aparece una solución. Tenemos tecnologías, ¿por qué no las utilizamos? Vamos a utilizar las tecnologías para solucionar todos los problemas. Claro, aparecieron más problemas. Entonces, desde el gobierno español se ha adoptado, en palabras del plan de educación digital, por un Estado que moderniza y agiliza los instrumentos de inversión y de colaboración público-privada, con una cogobernanza que permite articular bien las acciones. Bien, a principios de los años 90,
Estos acuerdos público-privados que Geo ha explicado que eran en realidad acuerdos para subcontratar a principios de los años 90, estos acuerdos suponían el 0,03% del PIB del Estado español. En 2008, antes de la crisis, esta cifra era del 0,4%, de acuerdo a datos del Banco de España, ¿no? Lejos de ser una cantidad ínfima, los acuerdos público-privados suponían un 10% de la inversión de las administraciones públicas. Es decir, el Estado renegaba de 1 de cada 10 euros. En la presentación de HAZ, la primera alianza de grandes empresas y fundaciones unidas para transformar la sociedad a través de la educación, en la que participaron la Caixa, Endesa, ISDI, Google y Vodafone, la ministra de Educación Isabel Celaá, que aquí se la conocerá bien, valoró de manera positiva la colaboración público-privada para mejorar el sistema educativo. Ha escalado puestos en la agenda social y política con la pandemia y tenemos que aprovechar el momento para darle más importancia. Claro, vemos que la única manera de paliar la enorme crisis de legitimidad que tiene el Estado es decir, bueno, es que no podemos decir a la opinión pública que vamos a seguir privatizando la educación. ¿Qué hacemos? Vamos a introducir tecnologías en las aulas, vamos a conectar a todos los centros a Internet. Y claro, el discurso solucionista tiene una serie de límites. Entonces vemos y se empiezan a justificar estos acuerdos público-privados, que ahora veremos la forma que obtienen, que son la base, son la primera vez en las que las tecnologías empiezan a entrar en las escuelas, y esto no lo hemos datado, pero se gasta una barbaridad de dinero en empresas privadas, y empezamos a escuchar una retórica humanitarista, ¿no? Y dicen, bueno, hay una brecha digital, ¿no? Claro, hay una brecha digital que ha causado los recortes y que ha causado los últimos 20 años de neoliberalismo. Hay una brecha, claro que hay una brecha, se llaman clases, ¿no? ¿Cómo se soluciona esta brecha? Bueno, vamos a cerrar la brecha digital y surgen 4 discursos. En primer lugar, había una falta de acceso a la experiencia digital, ¿no? En buena medida causada por la falta de interés o porque a la gente dice, esto de utilizar las tecnologías me queda es muy complicado, ¿no? Luego la otra brecha, en teoría, era la falta de acceso a ordenadores y a conexión a Internet, que es lo más básico. Y la tercera era que no teníamos skills o no teníamos competencias digitales, ¿no? Que esto es un discurso que está muy en boga. Entonces, claro, vemos que esta brecha digital, ¿cómo se cerró? ¿Y quién la cerró? Bueno, una de las primeras estrategias, la más avanzada, se le llamó en 2015 bajo el sobrenombre de Programa Escuelas Conectadas, y tuvo lugar a través de un convenio marco de colaboraciones para la externalización, para la extensión del acceso a la banda ancha ultra rápida en los centros docentes españoles. Es decir, entraron por primera vez, conectaron a Internet a todos los colegios. Es decir, primero se creó la infraestructura de telecomunicaciones, porque no nos podemos conectar a Internet, no podemos tener Google, Microsoft y el resto de herramientas educativas si no tenemos conexión a Internet. Bueno, ¿quiénes fueron los maestros de esta privatización? Pues la troika educativa compuesta por José Manuel Soria, exministro de Energía, conocido y acusado de querer mercantilizar hasta el sol; José Ignacio Wert, no sé si hace falta que lo describa, creador del polémico informe Wert, una propuesta de reforma basada en imponer la relación enseñanza-empleo y orientada a recortar drásticamente en la universidad pública, ¿no? Y Luis de Guindos, ministro de Economía, conocido por un famoso rescate bancario a España de 100.000 millones de euros y por privatizar la banca pública. Imaginemos qué querían hacer estas personas con la educación pública y con las tecnologías digitales. Y bueno, luego había otra serie de gente del mundillo tecnológico. Entonces, ¿alguien se puede imaginar cuál es el significado real que se le atribuía, citando a Raymond Williams, a esta keyword, esta palabra clave llamada conexión? Pues bueno, se presentó como un avance tecnológico de última generación, el culmen de las sociedades modernas, y estas políticas permitieron que las grandes empresas de telecomunicaciones absorbieran los fondos para dotar a los colegios de los medios tecnológicos suficientes como para conectarse a las últimas tecnologías o a las tecnologías de la última generación. Las cifras no eran baladí, ¿eh? Estamos hablando de que la inversión europea para el programa Escuelas Conectadas contaba con una financiación tenemos el gráfico por ahí. Tenía una financiación máxima de 220 millones de euros. Es decir, Williams nos diría que preguntáramos quiénes se apropiaron del término escuelas conectadas y conectaron con fondos públicos a 4,7 millones de estudiantes junto a 15.300 centros docentes no universitarios en 2022. Y ahí empezamos a ver que no fue ninguna empresa de telecomunicaciones vasca, que aquí había Euskaltel, que en su caso era pública. No, fueron Telefónica, que, bueno, podemos ponernos a enumerar, 4 millones para Digital La Rioja, 48 millones para Andalucía, etc. Entonces vemos que Telefónica, Orange y Vodafone se hicieron cargo de privatizar
con este discurso de cerrar la brecha digital y con que podemos hacer más con menos, se encargaron de conectar a todos los colegios a Internet y bueno, y absorbieron una parte importante del presupuesto. Después llegó el programa Educa Digital, esta vez impulsado por la ministra Nadia Calviño, sacrosanta representante de la austeridad, con el objetivo de impulsar la cobertura de las escuelas con enlaces de alta velocidad simétricos. Para ello, 260 millones de euros cofinanciadas entre Red.es y las comunidades autónomas. En este caso, nuestros impuestos se están orientando a financiar la privatización de las infraestructuras tecnológicas, porque una vez que tú privatices las infraestructuras de conexión a Internet, una vez que al fin y al cabo, las infraestructuras básicas para la conexión a Internet no es el teléfono móvil, no son nuestras tablets, nuestros ordenadores. Aquí de lo que se trataba era de la red de banda ancha y estamos viendo que se lo dan a 3 empresas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso que nos ocupa, vemos que se le dio a Vodafone pues 43 millones para que diera todo el equipamiento en Navarra y País Vasco, ¿no? Entonces, vemos que las alternativas para desarrollar infraestructuras públicas o plataformas públicas, en este caso, se redujeron después de la crisis y vimos como progresivamente todas las posibilidades de imaginar futuros donde tuviéramos plataformas públicas conectadas a escuelas públicas se fueron reduciendo. Y cuando tú tienes una infraestructura tecnológica privada y gestionada por empresas con fines de lucro, es más fácil que las lógicas de lucro y las lógicas corporativas se impongan, ¿no? Y yo creo que aquí podemos cerrar la parte que va desde la crisis hasta los fondos Next Generation. Bien, gracias. Todo lo que había contado anteriormente, lo de las dinámicas exógenas y endógenas, también tiene que ver con la forma de neoliberalizar los sistemas educativos. Es decir, meternos en el concepto de neoliberalismo. También es un concepto bastante complejo, pero lo que se puede ver es como que hay 2 variables. Las dinámicas de privatización que he contado anteriormente pueden entrar en 2 lógicas de neoliberalizar el sistema educativo. El neoliberalismo es un término que empezó a fraguarse teóricamente en los años 30 y 40 del siglo XX, luego se pone en la práctica a partir del año 73 y en diversos contextos. No vamos a entrar un poco ahora mismo aquí, ¿no? Pero sí que lo que vemos que hay 2 formas de neoliberalizar, digamos. Una tiene que ver con una condición estructural y ahí tenemos que debernos a toda la herencia de Marx y posteriores. Y con ello, lo que quiero decir es que todas las dinámicas exógenas de privatización, cuando hay ganancia de capital y hay rédito económico de lo público, es decir, cómo lo público pasa a lo privado, ahí hay unas condiciones estructurales de neoliberalizar la educación, ¿vale? Se modifican las estructuras, las instituciones, ¿vale? Podría verse como una perspectiva más macro, ¿de acuerdo? A la misma vez, estos procesos de neoliberalización tienen que ver también con una corriente teórica y epistemológica que en parte se debe también a Michel Foucault, un filósofo francés, bajo la noción de gubernamentalidad, ¿vale? Cómo toda esta serie de lógicas se introduce en el sujeto para gobernarnos las mentes, ¿ok? Entonces, cuando al profesorado se le introducen todas las lógicas de endoprivatización, los incentivos económicos, la accountability, las pruebas de evaluación estandarizadas, todos los mecanismos de control, o cuando a la familia se le introduce la lógica de tener que elegir y tener que competir para la mejor educación, para elegir la mejor educación que consideren para su hijo, eso tiene que ver con formas de gubernamentalidad neoliberal, es decir, cómo introducir el neoliberalismo en los sujetos, ¿vale? En las mentes. ¿Okay? Esto también lo quería dejar un poco claro porque no se puede hablar tampoco de neoliberalismo como concepto así tan amplio, ¿vale? Entonces, yo lo entrelazo con las 2 dinámicas, ¿vale? Las dinámicas de exoprivatización, privatización externa, podría ser un neoliberalismo más estructural y la dinámica de privatización endógenas como un neoliberalismo más de las subjetividades. Bien, a partir de aquí, todas las crisis del capitalismo lo que han hecho completamente ha sido modificar las formas de operar del capitalismo y las formas de gobernar del capitalismo, que tiene que ver con todas las lógicas neoliberales. Pero en 2020, cuando entra la pandemia global, se introduce con mucha más aceleración todas las lógicas de privatización, que es lo que ha contado anteriormente Ekaiz.
¿De acuerdo? Es decir, lo que había contado es cómo empiezan desde el año 2008 al año 2020 todas las escuelas conectadas, la introducción de Telefónica, Vodafone y Google y bueno, toda esta serie de corporaciones esenciales y Orange, en el contexto más del Estado español, cómo estaban entrando poco a poco para la infraestructura, para introducir redes, software, etc. Pero ahí el cambio brusco se genera en el año 2020 con la pandemia global que acelera toda esta lógica de privatización. ¿Por qué lo hace? Porque, claro, la enseñanza tiene que pasar de ser presencial a ser online y entonces los estados, la infraestructura pública no tiene la capacidad para poder ofertar toda esta serie de dinámicas de pasar el aula a lo virtual. Y entonces es cuando entran todas las grandes corporaciones a introducir plataformas, una red de suministro. Aquí se puede ver en el programa Educa en Digital cómo se traspasan rápidamente fondos del Estado y también de las comunidades a toda esta serie de corporaciones. Telefónica y Vodafone y Orange son las que se reparten el capital, igual que había pasado con el de Escuelas Conectadas de 2008. Pero a la misma vez, las grandes corporaciones de Silicon Valley, esencialmente Google y Microsoft, son las dos grandes corporaciones que empiezan a introducir las plataformas digitales. Claro, porque los estados no tenían la capacidad, plataformas, para llevar la enseñanza fuera de las aulas. Y entonces, aquí se puede ver un poco cómo en los distintos convenios, que en el caso concreto, aquí en este contexto fue Vitoria la primera provincia que metió a Google. Claro, son acuerdos que se hacen desde el Estado, desde lo público, con lo privado. Bien, pero lo que sucede esencialmente, lo interesante de lo que pasa con la pandemia global, es que se acelera y se introducen de forma disruptiva toda esta serie de corporaciones tecnológicas y generan nuevos procesos de privatización en educación. Ya no estamos hablando de una privatización analógica, como lo que hemos contado anteriormente, hasta 2008. Y en 2008 entraron los primeros, de forma paulatina, pero muy breve, los primeros procesos de privatización digital. Ahora hay como otras tres dinámicas de privatización, o eso nosotros es lo que consideramos, que son claras. Una tiene que ver con los mercados tecnoeducativos globales, lo denominamos así, es decir, los procesos otra vez, los que hay ganancia de capital, donde lo público se pasa a lo privado. Y entonces las grandes corporaciones, donde está la industria tecnológica, lo que se entiende en la literatura como EdTech, ¿no? la industria tecnológica, los unicornios, que son las empresas valoradas en más de $1 billón de dólares, de las grandes corporaciones tecnológicas, y también lo que se entiende como EduBusiness y otra serie de corporaciones. Y dentro de esto también entran las GAFAM, que son Google, Amazon, Microsoft, Apple y bueno, no sé si me olvidaré alguna o no, o Microsoft, no sé si la he dicho, ¿vale? Y entonces están generando como otras ganancias de capital muy concretas, ¿no? Que aquí se puede ver dentro de la serie de acuerdos que hemos planteado previamente. Y por un lado estos son los mercados tecnoeducativos que los he denominado, y por otro lado tiene que ver con las agendas tecnoeducativas también. Es decir, las agendas tecnoeducativas, con esto nos referimos a los discursos que las corporaciones tecnológicas elaboran para introducir en lo público. En lo público no se está generando un debate de cómo introducir las tecnologías en las aulas. Entonces, las corporaciones tecnológicas llevan décadas ya elaborando los discursos y ahí es donde mete el nuevo solucionismo, unas nuevas narrativas que tienen que ver con la inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Deep Learning y toda esta serie de terminología que ha entrado sin que pueda haber un debate desde lo público, porque ya se estaban elaborando. Eran agendas que esta serie de corporaciones tenían intereses para introducir dentro de lo privado. Y lo que ha producido la pandemia, concretamente, es que hayan podido entrar toda esta serie de corporaciones, hayan encontrado el momento ideal para incorporarlas de forma disruptiva y los gobiernos lo han abrazado porque no tenían la capacidad previa. Y por otro lado, lo que se está generando son nuevas alianzas público-privadas, que nosotros lo denominamos redes políticas de gobernanza digital, en las cuales ya no solamente son los gobiernos los que están liderando la agenda educativa, porque antes cualquier reforma educativa, y aquí se intenta hacer una reforma educativa que la está liderando el gobierno, pero por detrás hay mucho más, aparte de lo que se sabe ahora mismo,
hay mucho más, y ahora lo contará un poco Kai también de cómo los fondos Next Generation ya están muy atados, o se están atando concretamente, y hay corporaciones que están buscando la ganancia de capital y están entrando, que esa es la verdadera reforma educativa, porque la verdadera reforma educativa tiene que ver con las tecnologías, con la incorporación de lo tecnológico. Las leyes educativas van a dar únicamente un marco para poder introducir todo lo nuevo que está aquí. Y esa va a ser la gran revolución y la gran transformación que va a vivir los sistemas educativos. Y cuando nos referimos a las redes políticas de gobernanza digital, nos referimos concretamente a los procesos de hibridación en formas de red, en las cuales ya los gobiernos es una parte más de la red. Pero ahí entran las corporaciones tecnológicas, entran los lobbies, entran las startups determinadas, entran las GAFAM, entra el filantrocapitalismo, y entre todos esos son los que están elaborando de forma en red todo lo que está pasando en educación. Ahora pondremos un ejemplo. Pero en el contexto del Estado español, como ustedes saben, se han generado unas políticas determinadas, unos grandes fondos de inversión, los más grandes de toda la historia de Europa, que es lo que se entiende como, nosotros lo hemos denominado como el Plan Marshall Digital, ¿vale? El Gran Plan Marshall Digital, bueno, también lo dijo Ursula von der Leyen, ¿no? Von der Leyen, la que lo nombró en junio de 2015, un nuevo plan Marshall para Europa. Nosotros lo hemos denominado como un plan Marshall digital, en el cual se están invirtiendo grandes fondos económicos, inversión desde los mercados, para generar las grandes reformas en el sistema educativo, en las políticas sociales en general, ¿vale? Y dentro de eso en educación. Y aquí se puede ver lo que se ha generado en España, las inversiones de programas de fondos Next Generation en España, que parten esencialmente como de dos grandes políticas. Una es el Plan Nacional de Competencias Digitales, en el cual se incorporan 3.500 millones de euros, y eso se ha dividido en una serie de planes muy determinados: competencias digitales transversales, transformación digital de la educación, competencias digitales para el empleo, profesionales digitales, etc. Y luego el impulso para la formación profesional, porque donde están viendo que realmente la entrada fuerte en los sistemas educativos de todas las grandes corporaciones está en la formación profesional. Claro, y entonces aquí se está haciendo una nueva ley educativa, una alianza por la formación profesional para imitar, en cierto modo, el sistema de formación profesional dual, ¿vale? En la cual la empresa cada vez se entrelaza más dentro de lo público. Aquí se han incorporado 2.000 millones de euros, y dentro de esto pues entran los planes de cualificación y recualificación de la población activa, que tiene que ver con formación profesional que hacen las corporaciones dentro de las necesidades de empleo que sostienen que necesitará la sociedad de aquí a unos años. Entonces ya cada vez más están incorporadas, los que están haciendo todos los planes de competencia ya son las corporaciones, algo que no ha entrado en la agenda de debate. Y esta es la verdadera reforma educativa que está habiendo. Luego la transformación digital para la formación profesional, otra serie de cuantía económica, e innovación e internacionalización de la formación profesional. Y dentro de ello en el Estado español se están haciendo otras agendas educativas, otros proyectos en el sentido de proyectar a España de aquí a un tiempo. Aquí dentro de esto entra lo que es la Agenda Digital 2025, que es una agenda cómo se quiere visibilizar a España en el año 2025, el Plan Educa Digital, que es el que hemos puesto anteriormente de todas las partidas estas económicas, el Plan Nacional de Competencias, el Plan para la Universidad Digital, de establecer la digitalización en las universidades. Luego también la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ese también es un proceso de reforma para modernizar y meter el nuevo solucionismo en la política educativa. Y España 2050, que es un proyecto para intentar proyectar a España de aquí a 30 años. ¿De acuerdo? Y todo esto es una cosa muy importante, pero no vemos que haya habido un gran debate en la escena política pública, pero todo esto está generando una nueva idea de nacionalismo español muy claro. No sé si habéis visto los planes, pero yo no hemos visto una crítica en la academia, ni en los medios, ni nada por el estilo. Todos los planes estos van con la bandera de España, concretamente el símbolo, un nuevo patriotismo, y todo focalizado en España puede, España unida, ¿vale? España 2050, toda esta serie de los 51. ¿Cómo? Eso. Etcétera, ¿no? Y hay un nuevo proceso de una estrategia de nacionalismo, ¿vale? Patrio, ¿vale? Para proyectar al país, ¿no? De aquí a un tiempo. Y luego aquí, no sé si se visibiliza bien lo que es la red, pero esto ha sido el último... Bueno, y que estos son el 17% de los fondos
que van a los Next Generation van a los planes educativos, el 17%. Vale, bueno, ¿no? Vale. No sé si se puede ver aquí bien, pero esto es lo que nosotros llamamos como redes políticas de gobernanza digital. Que esto es el nuevo proceso de hibridación entre lo público y lo privado, donde entran todas las corporaciones, lobby, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver digitales, por ejemplo, es un lobby donde entran a formar parte casi todas las grandes corporaciones que tienen interés en la digitalización en España y están dentro de lo que es la Alianza por la Formación Profesional que lideró el Ministerio de Educación, de la ministra Isabel Celaá, antes de que fuera destituida o reemplazada, ¿vale? Entonces aquí veremos pues, desde la Fundación CaixaBank y múltiples organizaciones, corporaciones, Nokia, Fundación Bertelsmann, esta fundación muy importante porque esta fundación, origen alemán, está muy centrada en la formación profesional y ha sido también una de las grandes representantes de elaborar la agenda por la formación profesional dual, ¿vale? En los últimos años. Luego, la Alianza por la Formación Profesional, que es lo que he dicho, que es la red previa que genera el Ministerio de Educación, pues está entrelazada también pues, la Fundación COE, ¿vale? Iberdrola, múltiples empresas, el Instituto ISDI, etcétera, ¿no? Múltiples empresas aquí que están interconectadas. Y luego multinacionales por la marca España, que esas también son las grandes corporaciones tecnológicas y empresas internacionales que tienen intereses en el mercado español, ¿vale? Y funcionan activamente, desde IBM, Samsung, Bayer, etcétera, múltiples empresas que están entrelazadas. Y lo que establecemos aquí, esto lo hacemos con una serie de algoritmos y un software muy determinado. Lo que vemos aquí es toda la interrelación que tiene dentro de los sistemas educativos y cómo al final todas las empresas, las corporaciones están interconectadas unas con otras y tienen mucho interés de mercado en entrar aquí. Bien, lo dejo solamente por aquí y ya Ekaid ya acaba con la última parte de la exposición y abrimos el debate. Ya en teoría ya llega el rock and roll, ¿no? Bueno, vamos a tratar de desgranar un poco cuál es la ideología reinante en la educación del gobierno vasco, ¿vale? O sea, vamos a tratar de ver estas lógicas del capitalismo digital a la luz de lo que nos está proponiendo el gobierno vasco, porque creo que buena parte de estas posturas no son del gobierno vasco, sino del Estado español o de Europa y los grandes capitales. En el programa vasco de recuperación y resiliencia llamado Euskadi Next, en el componente 2, aparece una cosa que se llama aprendizaje a lo largo de la vida. Presupuesto 291 millones de euros. Esto en el plan aparece como la antesala de la Ley Vasca de Educación, ¿no? Es como prepararse ideológicamente, intelectualmente, para lo que va a ser la famosa Ley Vasca de Educación. Antes de comenzar a desgranarlo, hubiera que decir que a nivel mundial, tan solo unos años después de la crisis de 2008, se estimaba que el sector de la educación privada, la llamada escolarización primaria y secundaria, la educación superior y el llamado lifelong learning, que sería aprendizaje a lo largo de la vida, y ahora lo desgranaremos, tenía un valor de entre 6 y 8 billones de dólares. Vosotros me diréis si también tenemos que meter 291 millones de euros de dinero público a esto. Pero bueno, es evidente que, aparte de los condicionamientos ideológicos del gobierno vasco, esta retórica se enmarca en los planes del Estado y en los planes que vienen de Europa. Entonces creo que es muy importante entenderlo bien a nivel intelectual para pensar en cómo matar ya no solo dos, sino en este caso 3 pájaros de un tiro. Bien, la concepción que tiene el gobierno, bueno, en este caso, la concepción que tiene el Estado español es una concepción del Estado alto modernista, ¿no? Esto es un término de Marion Fourcade, que es una académica de la educación, bueno, es una socióloga que habla de educación, pero de muchas cosas más, que os recomiendo encarecidamente, Marion Fourcade. Y ella dice que el último nivel del Estado alto modernista es el que teme congénitamente, el que le aterra que la sociedad, especialmente sus territorios remotos y periféricos, es decir, lo que no es Madrid, se estén saliendo de control y que estén desbordando sus propios límites, eludiendo el agarre a la gran metrópoli de Madrid, y de este modo evitando seguir la misma agenda conjunta. Entonces, se ocupa de este problema imponiendo fronteras digitales.
Y cuando asumimos el marco asumimos ese marco con las lógicas de la digitalización, cuando asumimos que esta tiene que ser la política digital prevista, no es solo, también estamos asumiendo la postura, no que llega solo de Madrid, sino la postura que llega, la postura que llega desde los grandes capitales globales. Entonces, para vivir en el Estado altomodernista, lo que dice es que para vivir su versión adecuada de la libertad, y para esto se guía por relatos neoliberales como los de Hayek, los sujetos económicos necesitan que el Estado ayude a construir y proteger los mercados privados y garantizar la competencia. Claro, esto cuando se junta en la época del Estado dataísta, o el Estado digital, o el Estado en la era del Big Data, vemos que se enmarca en un enfoque superconductual sobre la vida social, ¿no? Y aquí además se argumenta que emerge una gubernamentalidad como la describía Geo, que evita los planes fijos a largo plazo, ¿no? En favor de un estado constante de experimentación en tiempo real, en favor de un estado de este lifelong learning, porque este aprendizaje a lo largo de la vida nos quiere decir algo muy particular sobre el capitalismo vasco. El capitalismo vasco vemos que se encuentra en un estado de crisis palpable, vemos que el sector servicios ha adquirido mucho más peso que las utilidades industriales, vemos que muchos empleos se han desplazado hacia la economía de servicios, cada vez hay salarios más bajos y más allá de los discursos sobre los beneficios de la digitalización, la realidad empírica es que la recesión de 2008 puso fin a la idea de un buen trabajo. Aquí se han cerrado fábricas, se han cerrado industrias y salvo que tengas buenos contactos en un partido que yo me sé, es difícil conseguir un buen empleo, sí, a menos que, que entres en la administración o en la empresa privada, que ya sabemos la relación caciquista que hay aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a fecha de 2021, en el Estado español había 753.000 profesionales con contratos temporales, una condición que ha aumentado un 40% en la última década. El número de autónomos creció en 104.851 personas en la década posterior al estallido financiero y casi 1 de 4 trabajadores lo son con contrato temporal, en concreto un 24,2%. Básicamente, ante la desaparición de las fábricas o las industrias tradicionales como elemento central del trabajo de las personas, emerge la economía de servicios como nuevo sentido común de época, ¿no? Y la precarización que lleva aparejada. Aquí el aprendizaje a lo largo de la vida, o el lifelong learning, porque lo dicen en inglés, que ni siquiera lo han traducido a euskera, por cierto, se presenta como una salida política, ¿no? En resumen, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es este lifelong learning, este aprendizaje? Bueno, una vez que el Estado ha asumido los riesgos de inversión de las empresas privadas a través de los acuerdos público-privados, que es la fase principal de los capitalistas, siempre operan con riesgos. Y en los acuerdos público-privados, como pueden expresar académicas como Daniela Gabor, que es una de las referencias en este campo, dicen que lo que está haciendo el Estado es asumir los costes y los riesgos del sector privado. Una vez que el Estado ha asumido esos costes de operar de los capitalistas privados, a través de las competencias digitales y el lifelong learning, se va desplazando de manera progresiva hacia los individuos, primero como estudiantes y después como trabajadores o emprendedores, que esto ya sí que está de moda, quienes dejan de ser ciudadanos con plenos derechos para pasar a competir en un mercado, sea educativo o laboral, y labrarse así un futuro donde la solidaridad ha desaparecido como función central del estado de bienestar y donde todo es competencia y privatización. Y así, bajo estas lógicas, emerge el plan de resiliencia posterior a la pandemia, que es una base del discurso neoliberal por antonomasia, que sienta las bases racionales en los individuos, y en este caso en los individuos, para culminar todos los programas descritos, ¿no? Sujetos resilientes o capaces de resistir a todas las adversidades, sujetos que, equipados con las tecnologías de la información más precisas, pueden sobrepasar cualquier adversidad. ¿Tienen ustedes unos ingresos bajos? ¿Son incapaces de ahorrar? Consigan un trabajo en Uber, consigan un trabajo a través de otras variedades de la economía colaborativa, háganse freelance, háganse emprendedores, etc, etc, etc. Y creo que el discurso ideológico que en este caso sobrevuela al gobierno vasco cuando habla de educación, por eso creo que la izquierda debe de ser muy cuidadosa eligiendo las batallas, pero muy cuidadosa y sobre todo entendiendo que si el gobierno vasco elige, en este caso PNV, PSE eligen,
este tipo de discursos que son tan contradictorios y tan ambivalentes es porque hay una crisis de legitimidad y una crisis del sistema económico que les obliga a tomar estas decisiones en el ámbito educativo, porque realmente solo pueden aspirar a mano de obra barata que se está reinventando constantemente, haciendo cursos de FP constantemente, haciendo cursitos de Google Actívate constantemente, y eso es una clara crisis de debilidad. Entonces, en lugar de pactar, aquí tiene que haber una confrontación virtuosa constantemente con este gobierno en crisis, y esta es la parte más política, y ahora ya vuelvo al plano más abstracto de las ideas. Claro, la competencia del mercado, y que es el neoliberalismo que hemos descrito, y hay una interpretación que hace Evgeny Morozov, que es otra persona que recomiendo que sigan, ya he dicho Daniela Gabor, Marión Fourcade y Evgeny Morozov. La competencia del mercado aparece como una forma de descubrir cosas nuevas. Las tecnologías, este neoliberalismo, ¿qué es? Es descubrir cosas nuevas. ¿Por qué cuando tenemos Spotify? Para descubrir nuevas canciones. ¿Por qué tenemos Tinder? Para descubrir nuevos ligues. Facebook, descubrir nuevos amigos. Netflix, nuevas series. HBO, nuevas películas. Constantemente el neoliberalismo se basa en descubrir cosas nuevas y en institucionalizar esta creatividad a través del mercado. En este caso, la competencia es el único método para dirigir la educación. Y tenemos que aceptar una especie de compulsión impersonal. Claro, el mercado te dice, bueno, tiene que haber aquí algo impersonal, algo que se te escapa de manera racional, porque eres tonto, es lo que dicen los neoliberales, que acepte algunas limitaciones a nuestra libertad. Porque el mercado, si aceptamos esto, abrirá el acceso a productos y servicios educativos, que por cierto siempre son más baratos que los públicos. Y aquí las tecnologías aparecen en su máximo esplendor para hacer más eficiente un estado de bienestar que, como hemos señalado, está debilitado por décadas de recortes. Necesitamos descubrir nuevos currículums, nuevas herramientas pedagógicas, nuevas asignaturas para el futuro y que los estudiantes se adapten al mercado laboral, nuevos skills digitales. Dejemos que las tecnologías de las empresas privadas extraigan los datos de nuestros chavales y los encaminen hacia el mercado laboral de manera perfecta. Y vivimos en esta mentalidad procedente de la Unión Soviética, porque esto es un paradigma de la Unión Soviética, donde la única posibilidad contra la libertad impulsada por el mercado es la planificación central. Que claro, es que esto nos lleva a gulags, a dictadores y que no más, ¿no? Entonces, con esta lógica acabamos aceptando la ideología de Silicon Valley, que es la que se está introduciendo en las universidades, en la educación pública. Claro, los capitalistas de Silicon Valley profesan que los estudiantes actuales son la generación más avanzada en términos tecnológicos de la historia humana y que la penetración de sus plataformas y aplicaciones, como hemos visto, gracias a las privatizaciones de empresas que antes eran públicas, como el caso de Telefónica, lo han hecho posible. Pero lo cierto es que las condiciones materiales y de existencia humana que vivimos, donde hay una mano de obra hiperespecializada y unas competencias digitales diseñadas para mercados laborales hiperprecarizados, ha dado lugar a la sociedad menos preparada y más analfabeta tecnológicamente que hace varias décadas. O sea, el único aprendizaje que tienen los niños y niñas que se nos traslada es el de interactuar con una herramienta tecnológica diseñada para hacernos pagar por servicios que llegan desde una API, que es una interfaz que conecta a ordenadores, con la cual no podemos interactuar. Nosotros no podemos interactuar con las tecnologías. Entonces, toda nuestra comprensión de lo que son los objetos técnicos, si tenemos una filosofía de la técnica, vemos que de manera histórica la técnica ha ido evolucionando y hemos utilizado las invenciones anteriores, las hemos ido utilizando y adaptándonos para sobrevivir. Hasta, claro, que llegó el capitalismo y le dio un componente industrial, ¿no? Pero esta génesis de los objetos técnicos, aquello que nos permite tomar una parte activa de las tecnologías del futuro, y ahora voy a ir a las alternativas, se suprime. Y una de las muestras más obscenas, y obscenas es una palabra suficientemente fuerte, de esta lógica, puede encontrarse en los dispositivos Chromebook que Google ha introducido en más de 200 centros educativos vascos. No es fácil conocer el coste para el erario público que esto supone, pero el Departamento de Educación, del Gobierno vasco, evidentemente, incluyó en su presupuesto del pasado año una partida de 106 millones en 3 años para dar impulso a una estrategia de digitalización de la enseñanza. 106 millones. La idea era que todo el alumnado de la red pública vasca, a partir de quinto de primaria, contara desde 2021 con un ordenador portátil, que pesa la hostia, financiado por el Gobierno vasco. Ciertamente, según los escasos contratos públicos, escasos porque no los hacen públicos, 15 Chromebooks cuestan casi 5.000 euros. Otras licitaciones apuntan a gastos anuales de 14,5 millones para la introducción de ordenadores portátiles de Google en las escuelas vascas. Además, a ello deben de sumarse los enormes costes, que ascienden a millones, de instalación, configuración de dichos equipos, etc. Entonces, claro,
Bajo la retórica y el impulso a una estrategia de digitalización de la enseñanza, se racionaliza la introducción de los mercados en las aulas, reduciendo a los estudiantes a dos existencias absolutamente mercantiles. Consumidores que desde edades tempranas utilizan las herramientas de Google, claro, si tú desde crío entras a por un Chromebook, de mayor que vas a seguir haciendo, utilizar Google. Y si Google te dice que Google ya ha sacado plataformas de educación privada, Google, en vez de MQ, pronto. Entonces, Silicon Valley dice que los mercados esencialmente logran utilizar el conocimiento. Vivimos en una era súper rica en conocimiento, súper rica en información, solo que está subdesarrollado por las lógicas del mercado. Este conocimiento de los estudiantes solo sirve para coordinar la acción entre emprendedores que nos roban los datos para luego hacernos pagar por ellos, y consumidores. Y serán los nuevos trabajadores del futuro, gracias al lifelong learning, aprendizaje a largo plazo, quienes llevan a cabo esto, porque claro, los buenos trabajos han fallado. Entonces, para mí es evidente, ya paso a las alternativas, que si apoyamos una educación pública tenemos que apoyar plataformas digitales públicas. Por ejemplo, el Departamento de Sociedad Informática del Gobierno vasco, llamado EGIE, ha firmado desde 2015 contratos anuales de entre 650.000 y 700.000 euros para el suministro de licenciamiento de productos Microsoft para educación. Esto es público, ¿eh? El experimento catalán que llevó a cabo Xnet, que es una plataforma que tú conoces, para construir software público en las universidades públicas catalanas, costó 125.000 euros. 125.000 euros para hacer plataformas públicas. Y aquí estamos gastando 650.000, 700.000 euros al año. Esto es una barbaridad de dinero. Y el problema ya no es el dinero, es que estas son plataformas cerradas. El filósofo Gilbert Simondon nos llama a evitar las técnicas hipertélicas, que yo no he encontrado una traducción a euskera, pero bueno, porque son objetos cerrados que no permiten ser continuadas, completadas, perfeccionadas o extendidas. La única forma de que los objetos técnicos puedan implementarse de manera correcta es que exista cierta exigencia, y esto tiene que estar en las leyes, en los acuerdos, a la hora de converger con otras máquinas humanas y que estos sean abiertos. Necesitamos plataformas públicas y software abiertas para que todos los colegios puedan operar en Internet, digitalizarse sin gastar tanto dinero, y para que desarrolladores, gente creativa, pueda coger estas plataformas y darle el uso que necesita. No podemos estar dependiendo de las APIs o de las plataformas de 3 empresas que nos dicen lo que hay que hacer y encima nos roban los datos, ¿no? Esto es fundamental, ¿no?, para desbloquear las capacidades creativas de los estudiantes. Y estamos en el camino contrario. Entonces, necesitamos poner ese dinero en crear software de código abierto que puedan usar todos los colegios de manera gratuita. Tenemos que pensar en formas de utilizar las infraestructuras digitales para ofrecer servicios, pero públicos y gratuitos, no para exigir la libertad y la vida como servicio. Estas herramientas deben ser abiertas para que los niños y niñas aprendan a transformar su entorno. Y esto es súper importante. Como almas creativas que son, no para quedar confinados al mercado. O sea, no nos engañemos. El mercado no garantiza la igualdad de oportunidades. Y la escuela privada no garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces, para exigir un estado en la era digital, un estado de bienestar en la era digital, tenemos que pensar cómo podemos utilizar los sensores que hay en las aulas, las pizarras conectadas, las técnicas de Big Data para ofrecer un estado de bienestar como un servicio público. Pero no solo vale eso. Se trata de... Y ya voy terminando. ¿No? Se trata de que la... me quedan unos minutos todavía. Vale. Sí. Bueno, quiero que discutamos. Voy muy rápido igual. No, me habéis dicho Lasa y no me he enterado. Vale, Lasa. Vale. Entonces, se trata de que la educación tecnológica, que hablamos mucho de educación sexual y es fundamental, pero ¿dónde está la educación tecnológica? Solo aprendemos a comunicarnos con Chromebooks, insisto, herramientas pesadas, caras, y que hay una interfaz diseñado en California para todos los estudiantes del mundo. O sea, y aquí es donde... Y ahora voy a hablar de lo importante que es el euskera, no el euskera como solucionismo, no el euskera como excusa para privatizar, no el euskera como excusa para garantizar una educación privada, sino el euskera como lengua compleja y como vanguardia a la hora de utilizar las tecnologías para aprenderlo. Y esto es una cosa que se está haciendo ya en fundaciones como el UYAR, que lo están haciendo, están utilizando las tecnologías de inteligencia artificial para dopar al euskera, pero bueno, creo que eso ya estaba después. Y entonces, necesitamos adaptar la fábrica industrial, la fábrica, al aula con su máquina y
vemos que adaptar la fábrica industrial, la fábrica tecnológica al aula con su máquina y sus instrumentos de Google y de Facebook es una forma muy poco adecuada de relacionarnos con la tecnología, porque el estudiante actúa sobre las aplicaciones tecnológicas sin adelantar la actividad de la invención a través de sus acciones. ¿Qué significa esto, no? Que nuestra aproximación hacia lo que es crear, hacia lo que es inventar, debiera ser distinta y estar orientadas hacia un fin que fácilmente podría haber elogiado Machado, ¿no? Que es aprender haciendo, aprovechando la gran cantidad de archivos de diseño que hay. Las grandes... joder, ¿cómo tengo la garganta? El material instructivo que otros han compartido en wikis. O sea, ¿por qué la única forma de compartir nuestro conocimiento, nuestros materiales educativos, es a través de Google Drive? Porque claro, Google, ese Dios, ve todos los materiales, extrae esos datos, entrena modelos y luego nos ofrece... Tengo este chaval que es que no saca una asignatura, no te preocupes, yo tengo la solución. Claro, eso es lo que hace Google, pero él ve el currículum de todos los estudiantes aquí y luego ofrece servicios, en lugar de estar colaborándolo, compartiéndolos. Y esto es porque el mercado ha introducido la lógica de la competencia y del egoísmo, pero cualquiera que haya estudiado las teorías de la evolución y antropología sabe que esto es falso. El ser humano es solidario por naturaleza. Entonces tenemos que utilizar las tecnologías para desbloquear este tipo de cambios, ¿no? De perspectiva en la educación digital, ¿no? Y bueno, ¿cómo pueden millones de asociaciones de estudiantes y grupos de estudiantes que quizás no se conocen entre sí participar en proyectos colectivos complejos como el euskera, que no es una lengua fácil, ¿no? Que daría rienda suelta a toneladas de nuevas prácticas, toneladas de nuevas habilidades que de alguna manera nos permitan descubrir técnicas para hacer cosas distintas, ya sea estudiar un idioma o recoger la basura o plantear soluciones al cambio climático, ¿no? Y eso son, ¿no? Tecnologías abiertas para expulsar a los mercados. Y yo creo que esta puede ser una forma, ¿no? de permitir comportamientos y actos que no están impulsadas por la competencia y por esta idea de salvajismo, y sí por la solidaridad o por el altruismo. Y sé que me he ido un poco de la idea de lo pragmático y lo práctico y más en lo abstracto, pero creo que es fundamental que tengamos en la cabeza esta teoría de la acción y cómo las tecnologías pueden ser una palanca política fundamental a la hora de desbloquear muchas luchas contra la privatización, contra la mercantilización, contra la subcontratación, poner fin a todos los acuerdos con empresas tecnológicas ya cuanto antes. Desde el gobierno vasco hay que impulsar eso a nivel... Bueno, es difícil cuando tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, claro, pero ahí está, tiene mayoría absoluta, pero ¿dónde está la confrontación? Si pactamos en lugar de confrontamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta idea es muy, muy importante y ya podemos pasar a las preguntas y, bueno, les quiero torchagatik. Qué ricasco. No. Yo soy reloj, pero dura 3 minutos, ¿eh? Hola, buenas. Habéis dado mucha importancia a los momentos de crisis y yo quisiera preguntarlos por este momento actual que estamos viviendo, ¿no? Que se habla de fin de los combustibles fósiles y con todo lo que acarrea, y a qué diagnóstico veis. Hace falta una base material, ¿no? Para llevar la digitalización adelante. Estamos oyendo que materiales críticos faltan. El otro día se han lanzado mensajes alarmistas desde el gobierno de Austria. ¿Cómo veis en este contexto de crisis todo y cómo nos va a afectar en la educación, ¿no? Sí, no hemos podido entrar mucho en detalle, ¿no? Pero lo que queríamos plantear un poco, en el hilo discursivo, constantemente detrás de nuestras palabras, iba la idea de que cada vez que hay una crisis, de que el capitalismo tiene crisis cíclicas. Y eso está demostrado por la teoría, ¿no? Y cada vez que hay crisis, el capitalismo intenta modificar tanto los modos de operar como los modos de gobierno, ¿no? Entonces, si nos trasladamos al siglo XX, en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se generan los grandes acuerdos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la organización que luego da pie a la OCDE y tal, etcétera. Es decir, los nuevos procesos de gobernanza, claro, para intentar paralizar las ideas comunistas que estaban
vagando por Europa, ¿no? Esa es la idea, y luego entra en lo que es el concepto del Estado Nacional de Bienestar keynesiano, ¿vale? Como una manera de paralizar, ¿no? Hay una gran crisis donde hay unos procesos de nuevos procesos de gobierno, ¿no? Y el capitalismo ahí, los modos de operar se trasladan en los sistemas educativos realmente bajo las formas de trabajar de lo que eran todavía los resquicios del Fordismo, ¿vale? Atlántico. Y la idea de Taylor, ¿vale? Que todavía estaban en la práctica. Y eso se materializa con el tema de las competencias, ¿no? Cuando entran los procesos que luego dan lugar a PISA. PISA en verdad viene en el año 2000, pero hay un barrido previo desde el año en 1961, donde empieza una serie de organismos, o sea, de países, bajo el organismo de la OCDE, a interrelacionarse y a competir según una serie de habilidades, ¿vale? Porque PISA no deja de ser un medio para competir entre los países, ¿no? Establecer un ranking de jerarquía y decir qué países tienen mejor matemáticas, mejor lengua y mejor ciencia, que lo que está demostrado es que el rendimiento de las pruebas de evaluación estandarizadas del alumnado, que mide PISA, está relacionado con el aumento del Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Eso es una primera crisis. Luego, en el 73, con la crisis del petróleo, pues cuando entran las ideas puestas en práctica de lo que era el neoliberalismo hasta cierto punto teórico, ¿vale? Solamente se había generado teorías, desde la Montpellerin y tal, etcétera, ¿no? El coloquio de Walter Lippmann, y se llevan a la práctica a raíz de esta serie de gobiernos que hemos hablado anteriormente, Chile, Estados Unidos, Inglaterra y luego ya la socialdemocracia en los distintos países. Y aquí es cuando empiezan los procesos de privatización, ¿no? Eso es un claro ejemplo. Y ahí podemos ver desde el 73 hasta 2008, más o menos, esta serie de lógicas. Y bien, en 2008 todo esto se acentúa, que es cuando empiezan las grandes corporaciones, y quería llegar, concretamente, que estamos en lo que ha hecho la pandemia global, es acelerar las nuevas lógicas de introducción de todo lo que se denomina como capitalismo digital, ¿no? Y los fondos Next Generation tienen dos variables esenciales. Una es una Europa más ecológica, ¿vale? Más verde, digámoslo así, de forma simple, pero que esto va fundamentado en lo que se entiende también como capitalismo verde, ¿no? Como todos los procesos de las lógicas de mercado para paralizar el cambio climático. Es decir, el objetivo puede estar bien, ¿vale? Que es paralizar el consumo, paralizar lo que estamos haciendo con el planeta, sobre todo desde el ecologismo. Y por otro lado, la segunda variable tiene que ver con lo digital, ¿no? Hacer una Europa digital. Y lo que se está demostrando es que tanto lo digital como la paralización del deterioro del clima, ¿vale? Estas dos series de variables se intentan introducir dentro de las lógicas del nuevo capitalismo, es decir, un nuevo capitalismo que al final va centrado en todo lo digital. Y Kate lo que intentaba también abordar, lo que pasa que ya ha sido en el último momento, ¿vale? Y que lo ha abordado, ¿no? Pero él puede esquematizar un poco más bien cuál es nuestra visión sobre lo que son las alternativas en educación, ¿no? Y yo creo que más o menos lo ha dejado claro, pero si no, céntrate esquematiza un poco lo que son las alternativas, ¿no? Que en el último momento es verdad, lo que estábamos hablando era la alternativa al capitalismo, pero bueno, ya íbamos muy rápido y hemos entrado en un momento un poco más de humor, ¿no? Pero lo que ha entrado claramente y ha esquematizado lo que es un poco la propuesta de lo que son las alternativas al capitalismo digital en la escuela pública, ¿no? Que son más alternativas. Para conectar a todos los estudiantes del planeta a los servidores de 3 empresas, que es lo que ocurre ahora, necesitas centros de datos y cables. Porque la nube es una cosa muy genérica y muy abstracta, pero es una infraestructura material, que es de lo que tú estás hablando. O de lo que usted, porque no te he pedido si te puedo tutear. Entonces, tú miras en la infraestructura aquí, aquí, bueno, todavía no está, pero ves que solo en Sopelana hay 3 cables transoceánicos, de Google, de Microsoft y de Telefónica. Y está por construirse el 4, que va a ser uno de los más rápidos del mundo. Y conectan la costa vasca con California, ¿vale? Yo no he escuchado ninguna... No sé, esto es Internet. O sea, tú quieres cambiar las lógicas y tú tienes que decir, bueno, pues tal vez haya que añadir algo de distorsión a este tipo de cables para bloquear que estas empresas se puedan quedar con los datos que salen de aquí, que es lo que está ocurriendo. Y eso sería una política de soberanía digital y de vanguardia que se ocurriría desde Euskadi. Y en este caso afectaría no solo a todo el Estado, sino a otros países del sur, y dirías, lo estamos haciendo desde aquí. Segunda parte, centros de datos. En los presupuestos de los Next Generation aparecían, no sé si eran 200 millones para construir un centro de datos en Bilbao, creo que era. Bueno, tú te pones a ver quién lo iba a construir y era una empresa que se encarga de limpiar funerarias. Construir un centro de datos.
pues, amigo de alguien del gobierno vasco, me imagino. Entonces, claro, tú si quieres levantar una infraestructura alternativa y quieres que todos los colegios en Euskadi estén bien conectados, necesitas centros de datos públicos y eso se puede construir. El problema es que hay una alianza, y esto también es una forma de desbloquear otras luchas. ExxonMobil, Total, pero también Endesa, Repsol, Iberdrola, todas estas empresas están firmando acuerdos con Google, con Facebook y con Google, con Microsoft y con Amazon para utilizar sus tecnologías en la nube o sus tecnologías de Machine Learning para lo que Greenpeace ha llamado de un informe automatizar el calentamiento global. Entonces, cambiar la infraestructura y tener este tipo de políticas, aunque sea desde el discurso de la educación, es que yo si quiero conectar a los estudiantes vascos a la nube necesito un centro de datos y necesito que sea público. No puede ser que todas las personas del planeta, es que esto no es sostenible y así nos vamos a morir de verdad. No es sostenible que todas las personas del planeta estén conectadas a 3 empresas. Es que no es bien. Y este discurso de la soberanía y de desterritorializar tiene que encontrar su base material aquí. Centros de datos, cables, infraestructuras, plataformas, aplicaciones. Eso es una alternativa, ¿no? Bueno, no sé por dónde empezar. O sea, la verdad que es un tema que igual por una cuestión simplemente generacional, a mí, o sea, me supera un poco. Esta mañana hablábamos de que las que somos ya señoras de incierta edad, pues hay cosas que se nos escapan, pero también tenemos la experiencia de lo vivido. Y yo recuerdo desde el sindicato y desde otras posiciones y otros movimientos sociales varios, para no enrollarme he preparado una pequeña lista, hace más de 2-3 décadas, a finales del siglo pasado, hubo unos movimientos bastante importantes en contra de lo que entonces se llamó la Directiva Bolkestein, cuyo principal objetivo era precisamente la liberalización, la mercantilización de todos los servicios públicos a nivel europeo como nicho de mercado que se identificó en aquel momento. Agotados los caladeros de mercado del capitalismo tradicional, pues tenían que buscar otros y los encontraron en los servicios públicos que hasta entonces prestaban directamente los estados, los gobiernos, como proveedores directos de estos servicios públicos, que al final se trata de garantizar derechos fundamentales, obviamente. Después vino la Constitución, la malograda, afortunadamente, Constitución Europea, pero que nos metieron por la puerta de atrás pues con los acuerdos de Maastricht y con todo esto que nos salió, ¿no? Tenemos también el informe de SECO, de Jacques Delors, la OCDE detrás, que es lo que marca el origen de toda la extensión de todos los currículums basados en competencias en el ámbito educativo. A partir de ahí surge también la idea esta del lifelong learning, que sí tiene traducción en euskera, bizialdi osorako ikaskuntza. Posteriormente la privatización y la desregulación, descentralización, desregulación de las enseñanzas, empezando por los estudios universitarios, proliferación de cantidad de universidades o pseudouniversidades privadas, online, a distancia, campus virtuales, etcétera, etcétera, que luego se ha ido extendiendo también a sectores inferiores, a etapas inferiores del sistema educativo, fundamentalmente ahora el desembarco brutal en la formación profesional. El otro día leía un artículo sobre el crecimiento brutal de la oferta privada, online y virtual de estudios de FP. Y una cosa que no se ha mencionado y que a mí me parece muy interesante y muy peligrosa, esto conlleva también la inflación de títulos académicos y, por tanto, su devaluación, la pérdida de valor de los títulos académicos que, entre otras cosas, hasta ahora, eran los únicos referentes objetivos
en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, por lo menos sectoriales. O sea, las tablas salariales se establecían en base a una serie de titulaciones oficiales con una credibilidad acreditada por las instituciones públicas. En el momento que las instituciones públicas pierden el control de la emisión o se diversifica, bueno, en fin, este tipo de cosas. La flexibilización de la FP, flexibilización que es precarización, o sea, se pone al servicio exclusivo, no del desarrollo integral de la persona, que debería ser el objetivo, o es todavía el objetivo declarado de todo sistema educativo, sino que se pone al servicio de las necesidades todavía, estas sí que inciertas, por desconocidas, de las empresas de cara a futuro, con la precarización tal. Nos hemos tenido que familiarizar con conceptos tan difusos, tan abstractos, tan interesados como la empleabilidad, el emprendimiento, etcétera, etcétera. A finales de la anterior legislatura, nuestro lehendakari, el señor Urkullu, hizo un viaje a California, a Silicon Valley. El objetivo declarado, uno de los objetivos declarados, era promover el fomento del euskera, el uso del euskera en las plataformas digitales y en esto, pero al final se vino bajo el brazo con varios contratos con Google y Microsoft, fundamentalmente, que han llevado en la práctica a cosas tan absurdas como que en un instituto de Bilbao, donde habían implementado de motu propio, bueno, pues la digitalización, un proyecto del propio instituto a través de iPads y materiales, con todo lo que eso conlleva, de licencias, pago de licencias, etcétera, etcétera, pero de la noche a la mañana resulta que como los acuerdos no eran con Apple, sino que eran con Microsoft y con Google, pues todo ese dinero que las familias habían gastado en iPads y tal, lo tienen que dejar a un lado porque ahora es obligatorio trabajar, no con Apple, sino, como política institucional, trabajar con Chromebooks. Bien, entonces, estoy viendo, o sea, todo esto es un poco la historia que yo personalmente he vivido en todo este tema, ¿no? Las leyes durante todos estos años se han ido modificando a medida de las demandas de determinadas empresas. En su momento, cuando se obligó a los chavales a crear sus cuentas de correo electrónico en las escuelas, eran menores de edad. Eso chocaba con la legislación de protección de menores de edad. Hubo padres y madres que protestaron por eso. Dicen, no, yo no autorizo a que a mi hijo se le abra una cuenta en Google. Bueno, pues se modificaron las leyes, y bueno, pues seguimos en esa dinámica. Entonces, acabo y planteo la pregunta. Así el resto de gente habla. Que luego respondemos varias seguidas, ¿vale? O sea, vale, bien. Entonces, claro, tengo la sensación de que las escuelas, finalmente, previamente ha sido en otros sectores, económicos y sociales también, pero actualmente las escuelas se están convirtiendo en un campo de batalla, en un escenario, en el escenario de las luchas comerciales entre distintas empresas, distintas corporaciones multinacionales con muchísimo poder, con el poder de influir políticamente, y nosotros quiero decir, el alumnado, el profesorado, las familias, los centros como instalaciones físicas incluso, somos el campo de batalla de esta guerra en la que obviamente no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder. Y la pregunta es muy simple y a la vez muy compleja. ¿Qué opciones reales tenemos para oponernos desde nuestra insignificancia a todo esto? Os he hecho spoiler del libro, pero tira. ¿Lo tiro? Bien, te agradezco la reflexión y yo voy a intentar ser muy breve para intentar también dar cabida a ampliar el debate.
A mí personalmente me ha gustado mucho el hilo conductor que ha elaborado, ¿vale? La verdad que me ha parecido muy oportuno y ha ido el momento clave, ¿no? He ido hasta el proyecto de Deseco, que no es algo que se mueve mucho, pero es donde parte todo el tema de las competencias y tal, etcétera, y me ha encantado el hilo conductor, ¿no? Y te lo agradezco. Y yo, para mí, cuando has planteado la pregunta, empezaba a plantearla. O sea, has planteado como la pregunta previa una pregunta previa antes de la pregunta final, ¿no? Ha ido soltando aquí. Y claro, la educación no ha dejado nunca de ser un campo de batalla, ¿no? Si cojo un poco tu metáfora. Lo que pasa es que si nos trasladamos un poco desde el contexto en el Estado español, el campo de batalla se gesta esencialmente en la Constitución del 78, ¿no? El régimen del 78, lo que se supone que fue una democracia y tal pactada y todo eso, ¿no? Los grandes partidos al final estaban de acuerdo, había un acuerdo a excepción del artículo 27, que es el artículo de educación. El artículo 27 de la Constitución española es el que plantea los debates de educación, ¿no? Y entonces el campo de batalla, desde ese momento hasta, digamos, 2008, se puede decir, el campo de batalla era ideológico. Y entonces, esencialmente, si lo trasladamos a algo básico, a la axiología, es decir, a los valores muy básicos, había como dos valores, claramente, que era el concepto de libertad y el concepto de igualdad. La izquierda, en ese momento, defendía la igualdad, es decir, una escuela única, pública, para todos y para todas, laica, ¿vale? Igualdad como concepto emblema, como valor emblema, el axioma. Y luego la derecha, en ese momento, partía del concepto libertad. Libertad para poder elegir y libertad para poder crear centros educativos. Y eso es lo que luego valida a las escuelas privadas concertadas y escuelas privadas, ¿no? Que no solamente viniera del Estado. Entonces, en ese momento, la batalla era ideológica. Y claro, no sé si entrar mucho, es que no vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Pero voy a intentar ser breve. Pero en ese momento, el Estado, un concepto muy complejo, ¿no? Pero digamos que el Estado nunca ha dejado de estar en educación, ¿vale? Y yo creo que tenemos que reivindicar otra vez el concepto de Estado, que últimamente se está dejando de hablar de ello y tal, etcétera. Y yo soy muy partidario de meter el concepto de Estado. Lo que pasa es que el concepto de Estado va variando completamente, ¿no? Y entonces en ese momento los gobiernos tenían una fuerza, era un ente muy importante dentro del concepto de Estado, pero ahora el Estado forma parte de toda esta serie de redes. El Estado es algo en el cual hay procesos de gobernanza dentro de lo público, lo privado, los software, tal, etcétera. Entonces ahora lo que quiero decir es que desde 2008 hasta aquí y ahora mismo ya desde la COVID hacia adelante, lo que están haciendo es todas las corporaciones tecnológicas estar dentro del campo de batalla. Están liderando el campo de batalla, mientras que el campo de batalla antes era ideológico y estaba más o menos regulado por el Estado, ¿vale? Y los distintos partidos, los poderes que había en ese momento, pues desde la Iglesia Católica, ¿vale? Y los distintos entes, el sindicalismo y tal, etcétera. Ahora los que están entrando están aquí, ¿no? Pero los campos de batalla siguen estando. Entonces, para mí, dentro de las claves, y ya con la pregunta final, para mí esto es un espacio de resistencia. El espacio de resistencia es generar el debate público. Eso es lo que va a faltar. Pero en esta ley, en la ley que se quiere hacer ahora, aquí en unos meses, creo que no va a haber el espacio de debate suficiente para que se genere una ley. Porque las políticas ahora, dentro de las lógicas del neoliberalismo más claras, la última actualidad, la teoría habla de fast policy, como políticas rápidas, políticas muy aceleradas, donde se hacen políticas poco meditadas, muy experimentales, y entonces donde entra en cabida toda esta serie de empresas que trabajan en red. ¿Por qué? Porque ya han elaborado el discurso ya previo. Ellos ya tienen unos discursos, una agenda, un futuro, ¿vale? Proyectado, que es rápido, se lo dan a los gobiernos, igual que los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation lo obliga a gastar una cantidad económica. Claro que el gobierno le quedaba esto muy lejos. Entonces, ¿dónde ha ido? A tirar las empresas que ya habían elaborado toda esa serie de agendas. Entonces, lo que quiero decir es que en el campo de batalla están las corporaciones y entrelazado con el Estado, ¿no? Quitando un poco lo que había pasado anteriormente de los valores, la ideología y tal, etcétera. Y para mí la resistencia está en generar más espacios de debate. Entonces, si queréis hacer una ley realmente consensuada y que la ciudadanía, el pueblo participe, los distintos partidos, la comunidad amplia participe, tenéis que abrir más y yo sí creo que si se puede paralizar, claro, lo que me han dicho no se va a poder paralizar por el tema de que los conciertos de aquí a 6 meses se va a tener que figurar la nueva ley de los conciertos que van a estar durante 6 años vigentes, claro. Entonces es un tema muy delicado, pero yo voy a decir una cosa.
los conciertos educativos es una forma de privatización y eso, queráis o no, eso es así. Fomentar la escuela privada concertada es una forma de privatización. Y todas las lógicas que se han llevado, porque lo que se habla del municipalismo y las instituciones bajarlo al ayuntamiento, eso ya ha funcionado en otros territorios, ¿vale? Con distintas variables, ¿no? Todavía no se está claro cómo se va a abogar ni nada por el estilo, ¿no? Porque lo único que había hablado es de un partido determinado que ha hecho unas ideas, ¿no?, de lo que quiere más o menos plantear en educación, pero eso no es ni un borrador de ley ni nada por el estilo, como ha dicho antes previamente Nagore, claramente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estas historias de institucionalismo, de municipalismo y tal, etcétera, han dado lugares en otros contextos, como son las academies en Reino Unido, ¿vale?, que son las escuelas que llevan de aquí, luego las charter schools en Estados Unidos, las particular subvencionadas en el contexto chileno, ¿vale? Son otra serie de lógicas, o las low-fi, esto no sé cómo es, low-fi private, como las escuelas de bajo coste, que se llevan también en otros países de América Latina. Es decir, cuando la escuela no funciona bien, se la encarga el ayuntamiento. Pero esto lo que ha fomentado es más procesos de privatización. Entonces, la escuela o es pública, o las distintas terminologías que queramos abordar, va a ser privada. Privada concertada, privada charter, privada academies, privada particular subvencionada, o como lo queramos denominar, ¿no? Pero esto es un emblema que va hacia la privatización. Entonces, yo entiendo que haya que, claro, y legitimar la defensa del euskera únicamente como la variable principal en la cual legitimas toda la serie de privatización de la educación es un tema muy complejo. Entonces, para hacer, no sé, yo no conozco un poco lo que es el contexto. Bueno, me vine en el 3, estuve leyendo a Elvira Cipitria con todo el tema de la escuela de la Icastola y tal, histórica, tal, etcétera. Pero bueno, yo no me atrevería a meterme en el contexto aquí de esto, pero habría que hacer otras políticas de inversión lingüística si veis que con la escuela pública no se garantiza el euskera. Pero si abogáis porque sí se garantiza y que se trabaja bien, no sé, lo demás sería fomentar la privatización. No sé si el argumento por el cual se tiene que perpetuar la privada concertada, ¿no? O por el arraigo que le tenéis a la Icastola, ¿no? Entonces, un tema delicado que tiene que entrar en debate. Perdón. Hay más gente que quiere hablar, perdón. Yo puedo, pero yo prefiero que escuchara más gente. Sí, perdón. Bueno. Vale, pues... ¿Quieres preguntar? Son las 5:30. Vale, pues, son las 5:30. Muchas gracias, Ekaitz y Geo, por ayudarnos a ampliar nuestra visión. Sobre todo por ayudarnos a ampliar nuestra visión que teníamos sobre la privatización del sistema educativo. Muchas gracias.